Bien, Dios les bendiga, hermanos y amigos, en esta mañana. Vamos a seguir con nuestra serie en el libro de Santiago, capítulo número 5. Santiago, el capítulo 5, versículos 16 al 18 ahora. Nuestro tema, como decía nuestro hermano Benjamín, es la oración eficaz del justo, que aquí se menciona al final del versículo 16. No creo que sea casualidad. Nosotros acabamos de terminar un mes donde estuvimos todas las semanas de febrero orando. Y lo que recuerdan, antes de que febrero iniciara, nosotros tocamos o comenzamos a tocar el tema de la oración. Febrero terminó ayer y terminamos orando en la semana, y Dios también vuelve de nuevo a proveer a través de su palabra para que nosotros hablemos de la oración. O sea que no creo que sea casualidad. Yo creo que de alguna manera u otra Dios quiere enseñarnos algo a través de estas enseñanzas. Así que Santiago capítulo 5, en la segunda parte del versículo 16, aunque si quieren vamos a leer el versículo 16 completo mejor, y así tomamos el contexto. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y mire aquí ahora la parte de nuestro texto. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Que Dios traiga bendición con la exposición de su palabra a la iglesia en esta mañana. Señor, nosotros queremos, como nos decía nuestro hermano hace un momento, que tú nos hables ante una área tan importante en la que tú enfatizas en la vida cristiana. Señor, nosotros no podemos vivir la vida cristiana separados de ti. Nosotros no podemos ser creyentes y honrarte en nuestro diario vivir si nosotros podemos el contacto contigo, si nosotros no hablamos contigo. La comunión contigo se rompe inmediatamente en el momento en que nosotros dejamos de orar. Y Señor, aquí tú nos dices que una de las cosas por las cuales tú llevas a cabo tus propósitos eternos en este mundo es a través de la oración. A través de la oración tú logras muchas cosas, y es el medio que tú has determinado en tu soberanía para tú traer tu bien y tus obras a este mundo. Así que ayúdanos a entender esta necesidad urgente que nosotros tenemos de hablar contigo, de estar en comunión contigo, y que todos aquí salgamos animados a orar más, a buscar más tu rostro, no importando la condición en la que nos encontremos, porque en todo nosotros te necesitamos a ti. Tú eres nuestra mayor necesidad. Oh Señor, ayúdanos a ver tu palabra en esta mañana de una manera clara, y que Jesucristo y solamente Él sea exaltado en medio nuestro. Alabamos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, se cuenta la historia de que un senador de los Estados Unidos, al cual le plantearon el tema de la oración en las escuelas públicas, antes de una charla que él tenía en una iglesia donde él iba a tener una cena para hombres que se celebraba en todos los años, y cuando él le preguntó a la audiencia que cuántos en la iglesia creían acerca de el deber de la oración en las escuelas públicas, que cuánto creían que debía ser necesario que se orara en las escuelas públicas de los Estados Unidos, y casi todos levantaron la mano. Después el senador preguntó que cuántos de ustedes oran todos los días con sus hijos en sus casas, y solamente unas cuantas manos fueron levantadas. Solamente unas cuantas. Nuestras más íntimas convicciones acerca de la oración no siempre van acompañadas de la mejor práctica, y eso nosotros tenemos que admitirlo. Eso es una triste realidad.
nosotros tenemos ideas bastante claras acerca de lo que la oración es, de lo que la oración significa, de lo que la Biblia enseña acerca de la oración. Y sin embargo, tristemente, tenemos que admitir que nuestras vidas prácticas no reflejan esa condición que nosotros tenemos con tanta claridad en nuestra mente. Creemos lo que Dios ha hecho como respuestas a oraciones de hermanos que han logrado cosas, que Dios se ha manifestado grandemente a través de oraciones que hermanos han hecho hacia Dios. Y sin embargo, eso no nos motiva a nosotros a orar más y a buscar el rostro de Dios también para nuestras necesidades. Hay estadísticas que hablan que el promedio de oración de los cristianos en la vida diaria dura de 3 a 4 minutos diarios. Y hermanos, eso es vergonzoso, eso es muy triste leer eso. Es muy triste. Las personas tienen la convicción de que deben orar, pero no le dan el lugar principal, prioritario que las Escrituras le asignan a la oración. Y al estudiar el libro de Santiago, nosotros nos hemos dado cuenta que este siervo de Dios tenía la oración en un buen lugar y sobre todo escribiendo a personas que estaban pasando por procesos muy difíciles en la vida. Él les exhorta, Él los anima a buscar el rostro de Dios en oración. En el capítulo 1, cuando Él decía, hablando acerca de las pruebas, que si algún hermano tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice Él. Le será dada. Dios responde a nuestras oraciones y nosotros debemos ser motivados a orar ante nuestras necesidades. No solamente las necesidades materiales, sino también necesidades espirituales, como nosotros vemos ahí. Como nosotros tenemos necesidad de sabiduría incluso. Debemos orar también por esas cosas. En el capítulo 4 nosotros estuvimos estudiando cómo es posible pecar por falta de oración o pecar por la mala oración. Noten cómo dice el capítulo 4, versículo 2. Dice Santiago: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no obtenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O no oramos, y si oramos, oramos mal. Oramos por las peticiones equivocadas. Y ya aquí al final del epístola, en el capítulo 5, en los versículos 13 al 18, nosotros vemos que Santiago toca el tema una vez más de la oración y presenta, como nosotros lo hemos dicho en los otros sermones, la oración en todas las áreas, tanto en el área pastoral, en el área individual, como en el área corporativa, que nosotros tenemos que orar los unos por los otros. Y es en los versículos del 16 a 18 ahora que nosotros encontramos que Santiago, terminando de hablar acerca de la oración, él hace un gran estímulo ahora a los hermanos, una gran exhortación para que ellos oren. Y él hace una declaración prometedora, interesantísima, que nosotros encontramos al final del versículo 16. La oración eficaz del justo puede mucho. La Biblia le asigna un lugar preeminente, vital, importantísimo a la oración. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Colosenses capítulo 4, versículo 2, perseverad en la oración, velando con ella con acciones de gracia. Romanos capítulo 12, versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La oración es vital, la oración es central. Aquellos que pueden concebir en sus mentes la vida cristiana, independientemente de la oración, tienen un concepto equivocado, lamentablemente, de la vida cristiana. Porque el cristiano ora, así lo presenta la Biblia. Así lo presentan las Escrituras. No es un asunto solo de meras convicciones. Y nosotros vemos en la Biblia que ciertamente un cristiano tiene ciertas convicciones, pero también nosotros vemos que un cristiano tiene ciertas realidades, y la realidad es que un cristiano ora. Un cristiano ora. A una persona cristiana se le reconoce porque él ora a Dios. Él ora a Dios. Por eso nosotros encontramos esa pregunta interesantísima en el libro de Job, capítulo 27, versículo 10, donde dice: invocará a Dios el impío en todo tiempo. Invocará a Dios el impío
en todo tiempo. Por eso es que nosotros vemos que el diablo incluso imita las cosas más grandes de la vida cristiana, incluyendo la oración. Él trata de falsificar las cosas. Por eso los fariseos podrían hacer un despliegue de que eran personas que oraban. Pero ¿qué dice Cristo? Cuídense de esa hipocresía de los fariseos. No oren como ellos. La oración es vital. Y precisamente por eso es que el diablo trata de falsificarla. Precisamente porque en la vida cristiana esto es importantísimo. Esto es central. ¿Orará a Dios el impío en todo tiempo? Claramente que no. Y cuando nosotros leemos esos textos que resaltan la oración de tal manera, nosotros vemos que son textos fácilmente de entender, pero difícil de aplicar. El problema no es entender lo que la Biblia dice acerca de la oración. El problema es no llevar la oración a la práctica debidamente. Ese es nuestro problema, porque nosotros entendemos muy bien lo que la Biblia dice acerca de la oración. Hermanos, si nosotros no salimos de aquí en esta mañana estimulados a orar más, a meternos más con Dios en la intimidad, nosotros no hemos entendido lo que Santiago está diciendo aquí, ni tampoco hemos entendido los demás pasajes que nosotros vamos a citar de las Escrituras. El propósito central de las palabras de Santiago aquí en el capítulo 5 es estimularnos a la oración. Cada uno de nosotros debe irse de aquí a sus casas estimulados a orar más. Y quiera Dios que en su misericordia nos conceda ese privilegio de que todos salgamos así de aquí. Veamos entonces esa declaración prometedora que aparece en el versículo 16. De hecho, la expresión puede mucho es una expresión enfática en el texto cuando dice la oración eficaz del justo puede mucho, y es la primera frase que aparece en el texto original en el griego. Y cuando el griego quiere hacer esto es porque quiere poner un énfasis en lo que está diciendo. La oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. Está poniendo delante de nuestros ojos el poder que tiene esa actividad de poder suplicarle a Dios por las cosas. Esa actividad de suplicarle a Dios es menospreciada por tantas personas en este mundo. Como decía nuestro hermano Ramón ahorita, hay personas que pueden vivir la vida sin hablar con Dios. Sin hablar con Dios. Pueden vivir la vida entera sin hablarle a Dios. Pueden comer todos los días sin darle gracias a Dios por los alimentos. Y ese estilo de vida no es el estilo de vida que la Biblia plantea acerca de un cristiano, porque un cristiano es animado a orar. Un cristiano se le reconoce porque ora. Hay personas que traducen esta frase diciendo la oración eficaz del justo puede mucho, diciendo que la oración eficaz del justo puede mucho en su operación, en su obrar. O sea, es una oración que opera, es lo que está diciendo. De hecho, la palabra eficaz en el griego es la palabra energeo, de donde viene la palabra energía. Esa súplica enérgica puede llevar a cabo cosas que nosotros no nos imaginamos. Y lo que Santiago está diciendo por el contexto, cuando dice que llamen a los pastores de la iglesia para que oren por él, es que a través de la oración eficaz, Dios puede aún levantar al enfermo a través de la oración. Es una oración poderosa. Por eso algunas Biblias, otras versiones traducen esa frase diciendo la oración ferviente del justo puede mucho. Y esa traducción le da el sentido de la pasión que hay en la oración, porque es interesante, incluye el fervor, la pasión en esa petición que nosotros le estamos haciendo a Dios. De manera, hermanos, que hay contextos bíblicos también en donde la oración es presentada de esta manera, de este ruego, de esta persistencia que nosotros tenemos que tenerle a Dios. Por ejemplo, en Lucas capítulo 11, versículo 5, el Señor está dando instrucciones acerca de la oración. Y Él dice en el versículo 5, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes porque la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, y note ahora la palabra, por su importunidad se levantará y le dará lo que necesite. Note qué interesante.
dice que por su importunidad Él se levantará y le dará todo lo que necesite. O sea, por el acto persistente de rogar y de pedirle a su amigo, dice, Él se levantará y se lo dará. Imagínate esta escena de este hombre que viene de nuevo por segunda vez. Ya tú le dijiste que no te podías levantar. Y viene de nuevo a pedirte esto a medianoche. Parece un poco extraña la situación que el Señor está planteando aquí, pero lo que Él quiere enfatizar es la seriedad en la petición, que esta es una persona persistente en lo que está pidiendo. Es una persona que está haciendo una petición seria. Hay un ruego, hay una involucración, hay una energía en lo que está ocurriendo aquí, en esta petición. No es una mera petición, es una persona persistente. Lo mismo nosotros encontramos en Lucas 18, versículo 1. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. O sea, él no iba a hacerle caso a nadie, ni porque temía a Dios, ni porque tenía amor por la gente. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no habrá Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará Dios en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Miren lo que un hombre malo puede hacer, es lo que está diciendo Dios. Un hombre que ni respeta a Dios ni respeta a la gente. Ahora bien, Dios, que es toda bondad, no prestará atención a sus hijos. No prestará Dios atención a sus hijos. El razonamiento es obvio, pero ¿qué está involucrado aquí en el caso de esta viuda? La insistencia de ella. Ella venía y venía y venía y clamaba a Dios con justicia, y clamaba a este hombre con justicia. Y no fue por respeto que el juez le prestó atención a su insistencia, sino porque ella era una persona persistente en el ruego que ella estaba haciendo. Y así Dios ilustra el tipo de oración que nosotros tenemos que hacer delante de su presencia. Es una petición persistente, no es una oración fría, no es un ruego casual. Es que todo nuestro ser tiene que estar involucrado en lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos que disponer nuestro corazón a orar de esa manera. Por eso el salmista decía en el Salmo 25, versículo 1, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, solamente a ti. El alma natural nuestra está bajita y nosotros tenemos que levantar el alma a Dios. Nosotros tenemos que llevar el alma a Dios, disponer nuestro corazón a ir al rostro de Dios, mostrando esa dependencia absoluta y total que nosotros tenemos de Dios. ¿Qué es lo que ocurre con las personas sin Cristo en el mundo? Que no tienen vida espiritual dentro de sí y no levantan el alma a Dios. Pero nosotros debemos levantar el alma a Dios. Debemos sintonizar nuestras almas con el cielo, ponernos en el mismo canal. Hermanos, hay un trabajo que hay que hacer en el corazón para nosotros levantar el alma a Dios. ¿Ustedes saben por qué muchas veces nosotros no levantamos el alma a Dios? Porque nosotros vemos la oración como una obligación y no como un deleite. Nosotros vemos la oración así. Vemos la oración como una obligación porque nosotros no tenemos hambre de Dios, nosotros no tenemos deseo de Dios. Y eso es triste cuando nosotros estamos en esa situación. Decía un famoso escritor llamado A.W. Tozer en su libro Deleítate en Dios: cuando leo los salmos de David, siempre me asaltan el hambre y el deseo de Dios. Lo que verdaderamente define a un hombre no es su viaje, sino su destino. Y el destino de David era Dios. David no buscaba una vida mejor, buscaba a Dios. No buscaba el reconocimiento ajeno, el aplauso o las posesiones materiales. Él buscaba a Dios. Algunas de estas cosas le estorbaron en su camino, pero al final triunfó la pasión por Dios que él tenía. Oh, hermanos, quiera Dios que nuestro destino siempre en la vida sea buscar a Dios y que nuestra pasión por Él sea alimentada de tal manera que nosotros en todo tiempo levantemos el alma nuestra al Altísimo.
Quiera Dios que ese sea también nuestro anhelo. Ahora bien, esa oración eficaz que Santiago está mencionando allá en nuestro texto, no es hecha por cualquier persona, sino que se menciona en el texto un tipo de persona en específico. La oración eficaz ¿de quién? Del justo puede mucho. Tú ves, por eso es que yo le presento mi motivo de oración a los pastores. Porque esas sí son personas justas. Esas sí son personas que tienen un contacto especial con el cielo. Y por eso yo voy a los pastores, mire, ore por mí por esta situación. Porque ellos tienen un contacto especial con el cielo. Eso es lo que está diciendo el texto. Eso no es lo que está diciendo el texto. Eso no es bíblico. El estímulo de este pasaje no es buscar a personas especiales que tengan un contacto con el cielo de manera especial. El estímulo de este pasaje es que todos los hermanos oren, porque es la oración eficaz del justo la que podemos. Bueno, por el contenido general de las Escrituras, nosotros podemos interpretar que el justo es una persona que quiere vivir genuinamente de manera piadosa, alguien que tiene una limpia conciencia delante de Dios, alguien. Y voy a utilizar el tema general que Santiago usa en la epístola. Alguien que tiene una fe viva que se manifiesta por medio de las obras. Alguien que no toma en relajo a Dios. Alguien que toma a Dios en serio y en su palabra. Eso es una persona justa. Obviamente, aquí nosotros no estamos hablando de alguien perfecto, sin pecado. No, porque de hecho, el mismo versículo 16 nos manda a nosotros a confesar nuestras ofensas. O sea que no está hablando de personas perfectas, sino de alguien que reconoce y trata correctamente con su pecado. Eso es lo que Santiago está diciendo. En otras palabras, Dios no atiende la oración sin vergüenza de alguien que pretende vivir como Él quiere y vivir independientemente de Dios. No, Dios no atiende ese tipo de oración. Ustedes saben la gente abusadora, opresora, ladrona, sinvergüenza, infiel, que busca el rostro de Dios de diferentes formas. Y hay personas que incluso tienen cuadros religiosos, tienen santería dentro de sus casas y piensan que por esas cosas ellos serán escuchados. Pero ellos quieren vivir como ellos quieren, sin tomar en cuenta a Dios. No, Dios no escucha ese tipo de oración. No. La forma en la que nosotros vivimos tiene una incidencia directa con nuestra vida de oración. Y yo voy a usar uno de los textos solamente para mostrar eso. Voy a mostrar un ejemplo en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, para mostrar esto. En el contexto se está hablando de los deberes de los esposos. Y en el versículo 7 habla del deber del marido específicamente. Y yo no quiero meterme en problemas, pero noten lo que dice ahí. Vosotros maridos, igual, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia. ¿Pero para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En el caso de los que tienen esposas aquí, si tú vives con ella de una manera abusiva, si tú vives con ella de una manera desconsiderada, eso implica, por lo que el texto está enseñando, que tu vida de oración será afectada. Eso es lo que está diciendo. Tu trato mal con tu esposa va a estorbar tu vida de oración. Porque tú la tratas mal y luego vienes a orarle a Dios. Y yo me imagino lo que la esposa tuya, mira, pero mira cómo y mira cómo él cree que está allá, que cree que Dios los va a bendecir. Mi hermano, tiene que haber un trato correcto desde tu corazón hacia el corazón de tu esposa. Y eso se muestra de la manera en cómo tú vives con ella, como dice aquí, viviendo sabiamente. Y luego entonces, cuando tú cumplas eso, tú vas a recibir las bendiciones de Dios. Eso es lo que está diciendo. Al tratar el tema de la oración, hermanos, no debemos enfatizar únicamente el tipo de oración, sino que también debemos enfatizar el tipo de la persona que ora. Porque la oración eficaz del justo puede mucho, no es la oración de cualquiera. Hay un versículo en Jeremías muy importante y para mí me llamó mucho la atención. Dios denunció el pecado en el libro de Jeremías de diferentes maneras, pero específicamente en el capítulo 15, cuando Jeremías está intercediendo por el pueblo, noten la respuesta importantísima que Dios le da a Jeremías en el versículo 1 del capítulo 15. Entonces el Señor me dijo: aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, mi corazón no estaría con este pueblo.
échalo de mi presencia y que se vaya. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí a Jeremías? Mira, Moisés y Samuel son dos personas que son gentes de intersección, pero ni que ellos mismos vengan a suplicármelos, yo se los voy a conceder. Ni ellos mismos, que son gente de oración. Si no hubiera sido porque estas dos personas tienen el oído de Dios, Dios no hubiera usado ese argumento aquí para decirle esto a Jeremías. Pero noten que Moisés y Samuel son presentados aquí como dos ejemplos bíblicos de lo que es la oración intercesora. Ellos son mostrados como ejemplo. Ustedes ven que Dios presta atención al tipo de persona que ora. Dios presta atención, Dios se fija en eso. Es el caso de Abel también, como nosotros vemos tanto en Génesis capítulo 4 como en Hebreos capítulo 11 versículo 4, donde se plantea que el sacrificio de Abel fue aceptado por Dios, pero se destaca no solamente que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, sino que él dio testimonio de que era una persona justa, como dice el libro de Hebreos. Hermanos, Dios se fija en el tipo de persona que ora. Es obvio. Salmo 34, versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Esa declaración no tuviera sentido si la atención de Dios fuera igualitaria para todo el mundo. No, dice el texto específicamente que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Salmo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios y atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Él está planteando cómo el pecado hubiera hecho separación entre él y Dios. Pero él da gracias a Dios de que no fue así. Dios atendió a mi súplica. De manera que es una prerrogativa de Dios escuchar a quien Él quiere y como Él quiere. Y Él ha determinado en su palabra escuchar únicamente las oraciones de los justos. Porque Él no tiene interés en las demás oraciones. ¿Usted sabe por qué? Porque esas personas no tienen interés en Él. Eso es lo que está planteando y lo que dice su palabra. Por ejemplo, Proverbios capítulo 1, versículo 28. Se está hablando acerca del rechazo de Dios, de los pecadores hacia Dios. Y dice: entonces ellos me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor a Jehová. Ahí está la gente que menospreció a Dios. Ahí está la gente que rechazó continuamente las invitaciones de Dios. Ahí está la gente que cuando Dios le decía: busca mis caminos, busca mi guía, y los hombres continuamente los rechazaban. Y Él dice aquí: luego ellos me van a buscar tempranito de mañana y yo no les responderé, no me encontrarán, dice Dios aquí. Proverbios capítulo 15, versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Proverbios 21, 27. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad o con mala intención, como dice otra versión. Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que no le presta atención a lo que Dios dice, Dios no le prestará atención a él cuando él ore. Eso es lo que está diciendo. Tú rechazas la palabra de Dios. Pues Dios también te va a rechazar cuando tú vengas a Él en oración. Isaías capítulo 1, versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas de sangre están vuestras manos. Y note ahora este texto interesante en Zacarías capítulo 7, versículo 13. Y aconteció que como así Él clamó, o sea, Dios clamó, y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Lo que Dios está diciendo: yo le hablaba a ellos y ellos no me hacían caso. Ahora yo tengo que prestar atención a ellos cuando ellos me hablen. Dice Dios: no, yo no lo voy a escuchar. Son textos fuertes, pero la Biblia, mis hermanos, lo plantea. Juan capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A ese oye.
Salmos 18, versículo 41. Clamaron y no hubo quien salvase. Aún a Jehová clamaron, pero no los oyó. Por eso David dice en el Salmo 17, oración de David dice: oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. ¿Qué es lo que David está diciendo aquí de esta oración sin engaño? Él está diciendo: yo vivo con integridad. Y tú dices en tu palabra que tú escuches a los íntegros. Tú escuchas a los íntegros. Dios se fija, hermanos, en la oración de los justos. En Génesis capítulo 19, nosotros encontramos la destrucción de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y una de las cosas que nosotros vemos en el capítulo anterior, en el capítulo 18, es a Abraham intercediendo por estas dos ciudades. Pero quizá allí habrá 40 justos, habrá 50 justos. Si hay 50 justos, yo no lo voy a castigar. A lo mejor hay 30, si hay 30 justos, yo no lo voy a castigar. Y o sea que Abraham está presentando esta petición delante de Dios a favor de esta ciudad. Y cuando Dios salva a Lot, escuchen lo que dice Génesis 19, 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, se acordó Dios de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Qué interesante, cuando Dios estaba destruyendo las ciudades, ¿se acordó de quién? De Abraham, que es una forma de decir en el texto que Dios se acordó de su oración. Dios escucha las oraciones de los justos. Éxodo capítulo 32, quisiera que buscaran ese texto conmigo. Éxodo capítulo 32, versículo número 10. Habíamos mencionado a Moisés como un ejemplo de la oración intercesora, y nosotros vemos aquí en Éxodo capítulo 32, él realizando esta función. El pueblo peca con el becerro de oro, y noten cómo Dios reacciona, versículo número 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová y dijo: oh Jehová, ¿por qué se enciende tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para reírlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia a toda esta tierra que me he dado, y la tomarán para ellos por heredad. Y note ahora lo que dice el versículo número 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. En otras palabras, nosotros podemos traducir ese versículo 14 diciendo: Dios escuchó la oración de Moisés, Dios prestó atención a la súplica de Moisés. Hermanos, eso es glorioso. Dios contesta las oraciones de los justos. El tipo de oración y el tipo de persona que ora son mencionadas por Santiago. Por eso es que nosotros tenemos que preservar siempre nuestra integridad. Debemos vivir con una limpia conciencia, tratar con nuestros pecados correctamente, porque si no, eso va a afectar nuestra vida de oración. No podemos vivir como nosotros queramos. No podemos venir luego delante de Dios como el genio de la lámpara y que Él va a contestar todo lo que nosotros le pedimos. No, la oración no es eso. La oración puede mucho, dice el texto. No nos da aliento, no nos da consuelo a nosotros leer eso, de que la oración puede mucho. La oración de alguien que ama a Dios, porque el justo ama a Dios. Qué bueno es ver aquí que la oración no es un ejercicio vano. La oración no es un ejercicio vacío. Al orar nosotros obtenemos resultados, y Dios quiere que nosotros veamos la oración como un instrumento poderoso. Por eso alguien dice: la oración no es un juguete, la oración es un arma.
Es un arma. Y él sigue diciendo, la oración tiene poder porque Dios promete escuchar y responder la oración. Dios es llamado en los salmos el Dios que escucha la oración. En los proverbios dice que las oraciones de los justos son el deleite de Dios. Jesús nos estimula a orar, comparando a Dios como un padre humano. Y dice que si un padre humano pecador ama y cuida a sus hijos, ¿cómo no amará, escuchará y responderá a Dios en su perfecto amor las oraciones de sus hijos? La oración es poderosa, no por algo mágico en la oración en sí, sino porque Dios ha prometido escuchar y responder las oraciones de sus hijos. Hay un sentido en el que la oración, nosotros tenemos acceso al poder de Dios, el gobernador del universo. Nosotros tenemos acceso al poder de Dios. Mi hermano, tú puedes hablar desde aquí, desde la tierra, desde tu casa, desde donde tú te encuentres. Tú puedes hablar y tener una conversación privada e íntima con el que gobierna todo el universo. Que es lo mismo que nosotros vemos más adelante cuando Santiago va a hablar de Elías. Que Elías oró para que dejara de llover y dejó de llover, y volvió y oró para que lloviera y llovió. No porque la oración de Elías tuviera un poder en sí, sino porque él habló con el que gobierna el universo. Y por eso fue que dejó de orar, porque él habló con aquel que tenía control de la lluvia. Se cuenta la historia de un granjero que estaba pidiendo a Dios que no lloviera. Se cuenta la historia de un granjero que estaba pidiendo a Dios que lloviera y no llovió, porque el vecino estaba orando por una actividad que él tenía ese día y no quería que lloviera. Imagínense, Dios respondió a la oración de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. Pero la voluntad de Dios en ese momento era, en el caso de Elías, que él quería conceder lo que él le estaba pidiendo. Y fue así. Hermanos, nunca debemos olvidar que nosotros somos hombres débiles, pero que hablamos con un Dios que puede mover galaxias. Hablamos con un Dios poderoso, con el Dios que puede hacer cualquier cosa, porque nos dice Lucas capítulo 1 versículo 37 que para él nada es imposible. Nada es imposible. La oración hace algo en nosotros, no hay duda. Tenemos que tener un espíritu de oración. Eso nos afecta espiritualmente, pero ese no es el propósito por el cual nosotros oramos. La oración no es un despliegue de deseos. La oración no es un despliegue de cosas. La oración es presentada como una lucha para obtener cosas. Ponernos a orar, hermanos, es ponernos a trabajar, porque nosotros cosechamos cosas. Tenemos un trabajo fructífero a través de la oración. Y a través de la oración Dios nos da muchas cosas. Dice Wayne Mack, el punto es que la oración no es ficción, no es fantasía, no es un juego para nosotros hacernos ilusiones. La oración logra cosas. La oración logra cosas. La oración ha sido comparada como un estrecho precipicio en donde nosotros podemos irnos. En un estrecho camino donde nosotros podemos irnos por dos precipicios, porque nosotros siempre nos vamos a los extremos con respecto a esas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos por un lado el precipicio que la gente ve la oración muchas veces como un poder mágico. La gente ve la oración como que la oración cambia la mente de Dios, como si a través de la oración nosotros forzáramos a Dios a hacer cosas. Entonces, si la oración fuera así, entonces sería un peligro entonces exhortar a Dios a que le oraran a las personas. Piénsalo, porque si la oración es forzar a Dios a hacer cosas, solamente Dios tiene sabiduría perfecta de lo que conviene y de cómo se hacen las cosas y en qué tiempo se hacen las cosas. Y si todo el mundo se pone a rogar y las cosas comienzan a salir como ellos dicen, el mundo sería un desorden. El mundo sería un desorden. De hecho, yo mismo arruinaría mi vida si Dios me concediera todo lo que yo le pidiera en oración. A veces es una bendición nosotros encontrarnos con la desilusión en medio de la oración, de que Dios diga, no, eso te conviene en otro tiempo, o eso yo no te lo voy a dar por esta razón. O muchas veces Dios no tiene que darnos la razón. Sería un desastre. Pero también tenemos el otro problema, el otro precipicio. Porque si la oración no es forzar a Dios, si la oración no es torcerle el brazo a Dios, entonces la gente dice, ¿y para qué vamos a orar? ¿Y para qué vamos a orar? Porque si yo no oro, yo no voy a obtener eso que yo quiero. Porque si la oración nos cambia las cosas, ¿de verdad tú crees que la oración no cambia las cosas? La oración no cambia la mente de Dios, pero sí cambia las cosas.
No de acuerdo a tu voluntad, sino a la voluntad de Él. Ahí es que tú tienes que verlo. Porque es que no nos gusta cuando las cosas no nos salen a favor nuestro. La cambia siempre a la voluntad de Dios. Una cosa es decir que la oración no cambia la mente de Dios, y otra muy distinta es decir que la oración no cambia las circunstancias en este mundo. Son dos cosas muy diferentes. La oración eficaz del justo puede mucho, tiene un impacto para cambiar las cosas. Por eso en el contexto, como les decía, la oración puede lograr que un enfermo se levante y que Dios haga llover y deje de llover, como vemos en el contexto. Y el punto es que Dios ha determinado la oración como un medio por el cual Él lleva a cabo sus propósitos eternos. Y por eso cuando ese hombre se sane o esa mujer se sane, cuando nosotros estemos orando por ese enfermo y ese enfermo se sane, esa mujer se sane, nosotros no podemos concluir de que él se hubiera sanado como quiera si nosotros no hubiéramos orado. No, no debemos llegar a esa conclusión. Dios hace su voluntad. En este sentido, hermanos, esto es un misterio para nosotros, pero la Biblia lo plantea de esa manera. ¿Por qué el pueblo de Israel fue librado de la esclavitud de Egipto? ¿Por qué? Note lo que dice Éxodo capítulo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días que murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios clamó, ellos clamaron a Dios y Dios lo escuchó, y por eso ocurrió la liberación del pueblo de Israel. Y uno le pasa por encima esos textos y uno ni siquiera medita en eso. Por eso fue que ocurrió la liberación del pueblo de Israel. En la serie de Primera de Samuel, ¿qué nosotros vimos? ¿Por qué Ana tuvo a su hijo Samuel? ¿Por qué? Dice Primera de Samuel 1:27, por este niño oraba y Jehová me lo dio, y Jehová me dio lo que le pedí. ¿Hubiera Ana tenido a Samuel si no lo hubiera pedido? Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero lo que yo sí sé, que la Biblia me dice que ella lo tuvo porque lo pidió. Ella lo tuvo porque lo pidió. Hermanos, Dios ha designado cosas que nosotros la tengamos como respuesta a nuestras oraciones. Y eso debe estimularnos a nosotros a orar más. Eso debe estimularnos. Colosenses capítulo 4, Pablo nos exhorta a nosotros a perseverar en la oración. Y dice también, oren también por nosotros para que Dios nos abra puerta para predicar el evangelio. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Que Dios nos dé oportunidades para predicar el evangelio como respuestas a sus oraciones. Interesante. Debemos orar por esas cosas. Hermanos, por todos esos textos que yo he mencionado, junto con el de Santiago, es que nosotros tenemos una necesidad urgente de orar. Tenemos que venir a los cultos de oración. Tenemos que orar por la vida de la iglesia. Y grandes cosas ocurren en medio de nosotros como respuesta de Dios a las oraciones de sus hijos. Y esto nos lleva entonces a los versículos 17 y 18. Y no se asusten que yo voy a ver estos versículos brevemente. Versículos 17 y 18, el ejemplo de Elías que nosotros vemos aquí, que Santiago da como un ejemplo de lo que es la oración ferviente, la oración eficaz. Ya vimos el principio estimulador, ahora veamos en el versículo 17 el ejemplo alentador que nosotros tenemos por delante. Dice el versículo 17 del capítulo número 5 de Santiago. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Noten qué interesante. Santiago había mencionado anteriormente otros personajes del Antiguo Testamento, porque sabía que los lectores a quien él estaba escribiendo estaban familiarizados con el Antiguo Testamento. Él ha mencionado personajes del Antiguo Testamento como Abraham, Rahab, Job, y ahora menciona aquí a Elías. Y noten lo que él nos dice de Elías. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y lo que Santiago nos está diciendo con esta expresión es que Elías era un ser humano común y corriente como lo somos tú y yo. Un ser humano común y corriente.
Porque podría ser que estas personas al escuchar el ejemplo de Elías, pero que eso fue Elías, y Elías era un hombre de Dios, y las oraciones de Elías llegaban así. Pero no fue por eso que Dios escuchó la oración de Elías, sino porque Elías era un ejemplo de una persona que oraba de manera ferviente, de manera eficaz delante de Dios. No fue por eso que las oraciones de Elías llegaron, porque Elías era un hombre semejante a nosotros. En otras palabras, lo que Santiago está diciendo, Elías no era más que un hombre. No había un poder divino en él que hacía que esas oraciones llegaran, no. De hecho, esa frase, pasiones semejantes a las nuestras, es una sola palabra en el griego y se utiliza en Hechos capítulo 14, versículo 15, cuando Pablo hace el milagro de la curación de un cojo y lo empiezan a adorar a él y atribuirle la gloria a él. Y él dice, no, yo lo que soy un mero hombre. Y se usa esa palabra también allá. O sea que el énfasis está en mostrar en que tanto Pablo como Elías no eran más que un hombre. ¿Y por qué hacéis esto? Dice Pablo, yo soy un hombre semejante a ustedes y no Dios. Elías también era un hombre y no era Dios. Eso es lo que Santiago está diciendo. En ese sentido, la oración a Dios llegó, no porque Elías era un super santo, no fue por eso que la oración llegó, no. Él era un pecador con pasiones y debilidades semejantes a las nuestras, pero él tenía una conciencia limpia, él era un hombre recto. Y por eso su oración llegó a la presencia de Dios por medio de la fe. Elías hizo milagros, pero era un hombre semejante a nosotros. No era divinizado. Tuvo hambre, fue perseguido, tuvo miedo a ser matado. Y le pidió a Dios incluso que le quitara la vida una vez. Pero dice el texto que él oró fervientemente. Él oró fervientemente. Y en ese sentido, la oración de Elías vino a ser una evidencia de una oración eficaz. Y Santiago lo menciona aquí como un ejemplo de eso. Corazón. Y hay algo que nosotros aprendemos de aquí. Y es que nuestra lengua tiene que estar sintonizada con nuestro corazón. Yo no estoy diciéndole una cosa a Dios con mi lengua y con mi corazón le estoy diciendo otra. No. Tiene que haber un acuerdo entre lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy sintiendo. Es más, hermanos, es mejor tener un corazón sin palabras que tener palabras sin corazón. Eso es mejor. Y asegurémonos siempre que todo lo que nosotros le expresemos a Dios, nosotros se lo digamos de corazón. Que nosotros derramemos nuestra alma en la presencia de Dios. Elías oró y los cielos se cerraron y no llovió sobre la tierra. Obviamente no está diciendo que no llovió sobre la tierra entera, sino que no llovió sobre la tierra de Palestina, es lo que está diciendo. Ahora, en la historia bíblica no se narra, en el libro de Reyes, no se narra el contenido de la oración de Elías. No se nos dice qué específicamente fue lo que él oró a Dios. Pero el Espíritu de Dios sí tenía algo claro. Y algo que sí se menciona en la historia bíblica, en el libro de Reyes, es que Dios le instruyó a él al respecto. O sea que él oró conforme a algo que Dios le había dicho. Él oró conforme a la voluntad de Dios. Y en ese sentido entonces Juan sí nos instruye en su primera carta cuando él dice que si nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos va a responder. Dios nos va a responder. De Elías nosotros podemos decir muchas cosas quizá a nosotros nos llama la atención de Elías. Pero lo que Santiago le llamó la atención de Elías fue que él fue un hombre de oración. Él fue un hombre de la oración ferviente, de lo que es la oración intercesora. Y Santiago lo utiliza aquí como ejemplo. Y mi pregunta es, si el Espíritu Santo te usara a ti, usara tu vida como un ejemplo para algo, ¿de qué ejemplo te usaría a ti en tu vida práctica? ¿De qué ejemplo te utilizaría? Porque de Elías el Espíritu quizás pudo haber hecho cualquier otro tipo de ejemplo y ponerlo aquí. Pero lo usa diciendo específicamente que él era un hombre de oración eficaz. La oración eficaz no es para algunos creyentes especiales, sino que son para todos los creyentes, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, la pregunta mía es, ya casi para cerrar, ¿nosotros creemos realmente estas verdades? ¿Nosotros creemos realmente lo que la Biblia nos enseña acerca de la oración? Escuchen esta historia. Se comenzó a construir una taberna en un pueblo que estaba libre del uso del alcohol. Y un grupo de cristianos se reunió en una iglesia para orar, pidiendo a Dios que interviniera para que ellos no levantaran esa taberna.
se cuenta que cayó un rayo en la edificación de la taberna y se quemó el edificio completo. El dueño demandó a la iglesia judicialmente diciendo que ellos eran responsables y que los cristianos, por otro lado, contrataron un abogado para defenderse diciendo que ellos no eran responsables. Y el juez dijo, sin importar el resultado de este caso, una cosa es clara: el dueño de la taberna cree en la oración y los cristianos no. El dueño de la taberna estaba seguro que eso que había pasado era porque ellos habían orado. Pero ellos no esperaron que ocurriera eso. La respuesta es, hermanos, la pregunta es, ¿y nosotros creemos? ¿Y nosotros creemos? Nosotros creemos realmente que cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, Dios nos está oyendo. Nosotros creemos eso realmente. Porque nosotros podemos inclinarnos si nuestra mente está divagando y pensando en mil cosas. Pero nosotros estamos conscientes de que Dios nos está escuchando. Nosotros estamos conscientes aquí cada martes que cuando nosotros nos reunimos como iglesia a orar, Dios nos está escuchando. Nosotros creemos eso. Nosotros creemos lo que Dios ha hecho con respuestas a oraciones. Nosotros creemos lo que Dios dice acerca de la oración. O nosotros solamente, sencillamente tenemos un concepto teórico de la oración y ya. Y no un concepto práctico y experimental de que Dios escucha nuestras oraciones. ¿Cuál de las dos? El ejemplo de Elías que Santiago menciona aquí es sencillamente para decirnos: cualquier persona justa que ora a Dios es escuchado. Es escuchado. Y Dios puede usar la oración para traer grandes resultados. Decía un siervo de Dios que la oración es un remedio en los casos de mayor desesperación. Cuando tú hayas perdido todas las esperanzas, no habrás perdido la esperanza de la oración. Dios detuvo el sol en Gabaón, habiendo escuchado la oración de un hombre. De un hombre, dice en Josué capítulo 10. Dios mató a 135,000 asirios respondiendo a las peticiones de Ezequías. Y el mismo Ezequías pidió a Dios que le extendiera la vida y Dios se lo concedió. Hermanos, no permitamos que la incredulidad que está caracterizando a este mundo arrope nuestros corazones, sino que siempre nosotros estemos disponibles para ir a la presencia de Dios. Oremos por un fervor real y sincero de que la oración eficaz del justo puede mucho. Elevemos nuestros corazones a Dios con energía. Elevemos nuestros corazones para darle la gloria a Dios, para el avance del reino para el avance de su reino aquí en la tierra, y para la edificación de todos los santos, y para la conversión de los perdidos aquí en Montellano, y también para la curación de enfermos, porque Dios también tiene poder para levantar al enfermo. Tenemos el día de hoy, tenemos la semana que viene, tenemos el mes que viene, tenemos el año que viene, tenemos la vida entera para que nosotros nos acerquemos a Dios y Él responde las oraciones de su pueblo. Que Dios guarde nuestros corazones cerca de Él siempre, buscando nosotros fervientemente el rostro de Dios en oración. Vamos a orar por eso, ¿qué le parece? Señor, nosotros te damos muchas gracias por tu palabra. Nosotros te damos gracias porque tú nos alientas, tú nos traes consuelo de que tú nos escuchas. Es una muestra más de tu misericordia y de tu gracia. Señor, ayúdanos a examinarnos a la luz de todas estas verdades, y que si hay cosas que nosotros tenemos que cambiar, y sinceramente hay cosas que cambiar, Señor, porque nuestra vida de oración muchas veces es triste, porque nosotros no tenemos deseo de hablar contigo. Y Señora, estimúlanos a través de tu palabra en esta mañana para que nosotros vayamos a nuestras casas, y no solamente hoy, Señor, sino que a lo largo de toda nuestra vida cristiana nosotros anhelemos hablar contigo, nosotros anhelemos buscar tu rostro, buscar respuesta para nuestras decisiones, para todo lo que nosotros tenemos que hacer en esta vida. Porque, Señor, nosotros no queremos vivir la vida cristiana independientemente de ti, porque sería un caos, sería imitar a las personas del mundo. Danos sabiduría para nosotros consultarte en la mínima cosa que nosotros vayamos a hacer, porque siempre queremos tu bendición sobre las cosas. Si tu bendición no está sobre las cosas, nosotros no queremos que tú no nos des nada, porque al final de cuentas nosotros queremos agradarte y darte la gloria solamente a ti. Gracias, Señor, por habernos salvado. Gracias por Jesucristo. Gracias por el ejemplo que nos has dado a través de Él. Gracias porque Él también es un ejemplo de oración para con nosotros, y un ejemplo
de cómo nosotros tenemos que anhelar la oración y cómo nosotros también tenemos que apartarnos para estar a solas contigo. Gracias por Él y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.